La hora zen, de Teresa Solana. Primero. Cuando en la agencia le comunicaron que su próximo destino sería Barcelona, Brian no pudo evitar esbozar una sonrisa. ¡Bingo! Por fin lo enviaban a una ciudad europea, con un clima benigno y una vida nocturna en condiciones. Aunque no podía quejarse, porque a diferencia de muchos de sus compañeros, él solo había tardado 9 años en obtener un destino decente. El obligado periplo por países exóticos se le había hecho eterno. Primero estaban los 4 años que tuvo que pasar en Singapur, soportando la pegajosa humedad de sus calles y el frío mortal de sus bares y restaurantes. Por no mencionar que se había aburrido como una ostra entre tanto hombre de negocios, tanto congreso de médicos y tantos estudiantes de inglés. A continuación, gracias a que hablaba francés, lo habían destinado a Dakar primero y a Marrakech después, donde durante 3 larguísimos años se había asado de calor en un apartamento de mala muerte, donde cada 2 por 3 se estropeaba el aire acondicionado. No obstante, en Marrakech lo había pasado algo mejor, sobre todo después de conocer a Charlotte, que balbuceaba el árabe y conocía todos los rincones en los que se podía beber alcohol. Pero la cabrona se lo había montado bien, y no tenía que vivir allí durante todo el año, y el mes de junio, cuando la ciudad se convertía en un horno no apto para turistas, se despedía de él hasta octubre y regresaba a California. Lo más probable era que no volviera a verla, pero no le importaba. La noticia de su traslado a Barcelona había superado todas sus expectativas, y compensaba con creces tener que decirle definitivamente adiós a Charlotte y a sus noches de embriaguez y sexo desenfrenado. Total, ella le dejó muy claro desde el primer momento que no quería compromisos, y él a ella también. Al llegar a Barcelona, le sorprendió descubrir que la mayoría de los barceloneses se expresaba en una lengua que al principio le recordó vagamente al italiano. Si bien todo el mundo hablaba español, y la mayoría se mostraban amables y se dirigían a él en esta lengua cuando reconocían su acento extranjero, había algunas personas que se empeñaban en hablarle en esa otra lengua que no entendía y que le afeaban que no la aprendiese. Tras haber hecho el esfuerzo de estudiar español en el Instituto Cervantes de Marrakech, Brian no tenía ni tiempo ni ganas de ponerse a aprender catalán. Pero en pocos meses había llegado a entenderlo bastante la lengua de los nativos, y no necesitaba que le repitieran las cosas en castellano. De todos modos, en los ambientes en los que él se movía, todo el mundo hablaba inglés, y en realidad, no necesitaba el español y el catalán para nada. Barcelona, con sus calles llenas de turistas, sus playas y su infinidad de bares, era un paraíso, y él, que había nacido en Filadelfia, curiosamente se sentía como en casa. Claro que, a diferencia de Singapur, Dakar o Marrakech, en Barcelona había tenido que ponerse las pilas, porque la ciudad era un hervidero y su jefe no se conformaba con informaciones de segunda mano. En este sentido, era muy diferente de los otros países a los que con anterioridad lo habían destinado, con agentes que se conocían entre sí y que se sabían al dedillo de qué pie cojeaba cada uno. En Barcelona, el tránsito de informadores era continuo, y era difícil saber con quién se podía confiar y quién intentaría jugársela a la primera de cambio. Brian, sin embargo, no se quejaba. Por primera vez, su vida empezaba a parecerse a la imagen que tenía en la cabeza, cuando con 28 años y una licenciatura en sociología, decidió coger un vuelo hacia Langley y llamar a la puerta de la agencia. Y por fin había llegado a Europa, el sueño de todos sus colegas. Ya solo le faltaba el smoking blanco y conducir un Aston Martin. Aunque la llamada de John lo pilló por sorpresa, se alegró de oír su voz. No tenía ni idea de que John estuviera en Barcelona. Cuando le contó que había venido para un asunto de trámite y le propuso que quedasen para tomar una cervecita, lo cual significaba en realidad correrse una buena juerga, no dudó en aceptar. John se ofreció a pasar por su... Sample complete. Ready to continue?